Saludos, buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos para llevarles este espacio. ¿Cómo está? Mañana, Domingo Ureña. Bueno, y después del juego estamos aquí. Aquí estamos. Hoy es Día Mundial de la Diabetes. Y como ya hemos anunciado en nuestras redes, tenemos a la doctora Noelba, ese nombre es raro, Espinal, que siempre está con nosotros hablando de diversos temas relacionados a la diabetes, al azúcar, como le llamamos nosotros los que no somos médicos. ¿Qué hay de nuevo? Mañana brevemente vamos a anunciar y a desarrollar más tarde que el presidente... Hoy el presidente lo anunció previamente, le habló al país y en el fondo de lo que está hablando es de la renegociación del contrato con Aerodón. Aerodón es la empresa signataria o adquiriente por contrato de los aeropuertos principales del país, incluyendo las Américas. Y el presidente da una noticia muy importante que tienen que ver con unos 750 millones de dólares que en beneficio del país se va a obtener en una primera fase de este contrato, que será extendido del 2030 a 2060, es decir, por 30 años más, para asfaltar La Caleta, Boca Chica, incluso para hacer el puente flotante que une la parte oriental con la parte occidental de la capital, que conocemos como el puente flotante. Y algo muy importante, la conexión de la Plaza de la Bandera, tú sabes dónde está en la capital frente a la Junta Central Electoral, con la avenida 6 de noviembre. Y la 27 de pasando febrero. por Pintura, que eso hay un desastre, es un caos. Sí. Entonces eso será en 6 meses, que es cuando entrarán los recursos según el presidente, y ya distribuyó muchísimos cuartos, incluso obras deportivas en todo el país. Bueno, vamos a ampliar eso porque hay preguntas que te debo hacer. Lo detallaremos más adelante. Con relación a eso. Y Ureña, ya cerraron orden el full, así es que se llama el río. Y vamos a ampliar eso más adelante. Vamos a entrar con la doctora para que no salga muy tarde, que es muy importante. ¿Cómo está? Gracias. Qué gusto de que estés de nuevo con nosotros. Vamos a hablar de la diabetes, Día Mundial de la misma, porque hay muchas personas que tienen diabetes, no lo saben, otros que sí se cuidan. Y leyendo un periódico, porque hoy salió en todos los periódicos, porque es muy importante y se le está dando demasiada orientación a esto. Dice que las últimas estadísticas arrojó que un 13.45% de la población tiene diabetes y el 9.3% es prediabética. Prediabética, no sé si va a saludar primero. No, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Para hacer la pregunta. Está bien, buenas noches y gracias a todos. Gracias por la invitación y al público presente. Espero que la información sea de mucho provecho. ¿Pero qué quiere decir prediabética? Bueno, justamente hoy estamos hablando ese tema, estuvimos celebrando el Día de la Lucha contra la Diabetes en la institución donde yo trabajo, que es el Hospital Metropolitano de Santiago, y estuvimos discutiendo que la prediabetes es una condición en la cual los niveles de glucosa no están en rangos normales, pero tampoco están en rangos en que se considera diabetes, porque los rangos que actualmente se consideran para hacer el diagnóstico de diabetes es en un momento donde la glucosa puede hacer daño a ese nivel. Entonces, la prediabetes ya es un nivel donde se va subiendo por encima del rango que se considera normal y seguro, pero todavía no se encuentra en ese rango para decir que es diabetes y puede presentar complicaciones a largo plazo. ¿Y cuál es el rango? Sí. Por lo tanto, la prediabetes se considera un riesgo para desarrollar diabetes. Es como que voy para allá, pero no he llegado. Los niveles normales de glucosa deben ser por debajo de 100 miligramos sobre decilitros. Ya cuando sobrepasa 100, 101, 105, ya se considera glucosa alterada y es un criterio para prediabetes.
Se supone que ya si la glucosa está por encima de 125, ya es un riesgo, es un criterio para diabetes. No es pre. Ya de 126... Si tiene 110 es prediabetes. Es prediabetes todavía. Y si tiene ya 126, 128, 130, ya es un rango de diabetes. Y se debe investigar para ver si la persona efectivamente tiene diabetes. ¿Y la diabetes se cura o no se cura? Bueno, una vez que una persona ya tiene elevación de los niveles de glucosa en sangre, ya se ha demostrado que se ha perdido una gran capacidad del páncreas de producir insulina. Se dice que hasta un 80 o un 90%. Por lo tanto, eso ya no se recupera. Lo que yo puedo hacer como paciente es disminuir la carga a ese páncreas. Por lo tanto, darle menos trabajo, disminuir la cantidad de carbohidratos que yo como, disminuir el peso, y de esa manera la insulina que yo estoy produciendo puede ser efectiva. Pero si yo vuelvo a aumentar de peso, si yo vuelvo a comer muchos carbohidratos, entonces esa insulina no va a ser eficiente y por lo tanto mis niveles de glucosa pueden volver a subir. Entonces la diabetes no se considera curada. Incluso hay personas que pueden mantener buena alimentación, pueden mantener un peso, pero llega un momento en que a pesar de eso sus niveles de glucosa vuelven a subir, o sea, la persona vuelve a recaer. Entonces realmente la persona que padeció de diabetes y sus niveles vuelven a lo normal se considera remisión, pero no se considera curación. Por lo tanto, una persona siempre tiene que tener seguimiento para la diabetes y chequearse como si tuviera diabetes todavía, aunque no esté usando medicamentos. Doctora, vemos, y así lo leímos el día pasado, que la pérdida, todo el diabético, no todo, la mayoría de diabéticos tiene sobrepeso. Sí. Tienen sobrepeso. Entonces, la dieta que llevan parece que no le hace mucho efecto para poder lograr lo que es la estabilidad, para poder estabilizarse con la diabetes. ¿Qué se debe utilizar y qué se debe hacer? Bueno, es muy importante entender que la diabetes como tal es una alteración en el metabolismo de los carbohidratos. Por lo tanto, yo lo que tengo que intentar para que mi cuerpo pueda trabajar eficientemente es disminuir la ingesta de carbohidratos. Digamos, si yo tengo muchos papeles en mi casa y cada vez llegan más papeles, pues yo podría intentar llevar menos papeles a mi casa. Si tengo menos papeles, pues lo puedo archivar mejor y los puedo sacar más fácil de mi casa, los que no funcionen, y guardar los que sí funcionen. Entonces, así hay que ver el manejo de la diabetes. O sea, entre menos carbohidratos yo le dé a mi cuerpo, pues mi cuerpo los puede metabolizar más fácil, los que va a usar se queda con ellos, los que no lo va a perder y así. Pero si yo estoy constantemente dándole carbohidratos a mi cuerpo, pues entonces esto se va a empezar a acumular de manera adecuada y esto se va a manifestar con niveles de glucosas elevados en sangre. Es bueno, doctora, bueno, después del saludo de rigor y manifestarle nuestra alegría de que esté con nosotros. Es bueno decirle a la gente cuando la doctora habla de carbohidratos se refiere al arroz, a la yuca, al pan, a los espaguetis. Sí. Bueno, y lo que la gente acostumbra a comer mucho. Eso es lo que se come. Sí, el carbohidrato. Mi pregunta Porque es la incluso siguiente. es lo más económico. ¿Cómo? Es lo más económico. Claro, es lo más sencillo. El arroz. Para la masa. Esa es la dieta del dominicano. Sí. A esas alturas de... Como yo me doy mis alturas a veces, es así. Sí, yo soy honesto. Yo le quiero preguntar a usted. Usted habló de unos rangos de 100, 105, ok, y después de 120, ya la cosa ahí ya... Sí. Pero puede ser que un día uno, como yo, por ejemplo, que venía de la capital un día que esa doña me vio a mí casi quedado en el peaje. Me pasó briseado por el expreso y yo con el guardia ahí. Me paré y me tiré un galoncito de guarapo de caña. Que venden ahí en el peaje a mano derecha. Eso para la masa, no es para ti. Yo entré... chofer que andaba, el acompañante mío y yo nos tiramos cada uno. Yo no bebo eso. ¿Con qué agua lo preparan? Eso es peligroso. Bueno, yo me lo tiré. No, exprimida la caña. Es la caña nada más. Ah, Y después estaba todo, yo oriné y lo probé, estaba como un azúcar. Eso puede considerarse peligroso o vuelve anterior a retomar su normalidad.
Bueno, en general, muchas personas pueden comprobar que llevan a su cuerpo a excesos Sí. y no pasa nada porque todavía su reserva de insulina es suficiente y va a dar abasto. Por ejemplo, si es una persona joven, que es delgada, claro está, el efecto del exceso de carbohidratos se va a ver en el tiempo. Entonces, la forma como yo trato de hacer una relación con el paciente para que lo entienda es verlo como una cuenta de banco. Mientras más usted le saca esa cuenta de banco, pues más rápido se le va a acabar el dinero. Pero si yo recién abrí esa cuenta de banco y tiene mucho dinero, pues probablemente me va a durar mucho, aunque yo despilfarre, aunque yo gaste mucho. Entonces, si yo soy una persona joven y yo hago muchos excesos como beber guarapo de caña, mucho refresco, cosas dulces, probablemente ahora no me pase nada, pero 10, 20 años después de hacer eso, pues probablemente sí me pase. Entonces, el control con la alimentación depende mucho del tiempo. También es algo que se le explica a los pacientes que la manera como va a responder mi cuerpo va a depender mucho de cómo yo lo traté en la juventud. Entonces, muchas personas desperdician su salud en la juventud y luego lo pagan en la vejez. Entonces, digamos que les sale más barato cuidarse toda la vida que empezar a cuidarse después que ya tienen el problema. Eso es como la medicina preventiva. La medicina preventiva es la clave, ustedes, porque entonces no es lo mismo un diabético que se pasó 30 años de desorden, comiendo muchos carbohidratos, aumentando mucho de peso, llevando un mal estilo de vida, que un diabético que la desarrolló a los 70 años, ya después de haber llevado un estilo de vida más moderado. No es la misma respuesta. Entonces, realmente, en respuesta a su pregunta, todo va a depender. Realmente, la respuesta concreta sería depende. Depende de la edad, de qué tan frecuentemente el paciente haga eso, lleva excesos a su cuerpo, qué tantos años tiene con una alimentación desorganizada, su genética, su herencia también va a determinar eso, pero yo diría que hay que revisarse. Y cuando la persona llega a donde nosotros le vamos a decir, deja el guarapo de caña, deja de hacer eso, deja los dulces. Como estábamos hablando fuera del aire, Claro. que dice Ureña que él come dulce. Sí, todos los días. Dulce. Esa costumbre yo no quisiera ni tenerla. Eso es como el café. Le vamos a decir, quita todo eso, modera esos hábitos, mejora tu estilo de vida y te vamos a revisar en un tiempo. Y cuando lo revisamos al paciente después de portarse bien, vemos que ya los números están mejor. Dígase, sus niveles de azúcar en la sangre están mejor o sus niveles de glucosa en orina, que en ese caso también puede pasar. No es común botar azúcar por la orina. Una persona que orina con azúcar suele tener niveles de glucosa en sangre muy altos. Entonces, sería algo para revisar si como algunos hombres suelen orinar fuera de su casa y notan que a ese lugar donde orinaron van las hormigas. Entonces, sí tiene que revisarse. Sí, yo entiendo que si una persona llega al punto de que después de comer, consumir algo dulce, sus niveles de azúcar en sangre suben, tiene que revisarse porque ya no es normal, ya su cuenta se está agotando y sus ahorros se le están acabando. Qué lío. Por eso es que los aparatitos caseros Sí. son buenos tenerlos, porque después se toma sin comer nada y debe tener menos de 110 y 2 horas después de haber comido en menos de 200. De 140. Realmente una Pues persona para... porque antes era 200. 200 para diabetes, pero prediabetes es más de 140. Ese limbo después de comer entre 140, o sea, 141 y 200 es prediabetes. Entonces, en ayuno sí sería entre 125 y 100 sería prediabetes. Prediabetes. Exacto, entonces... En ayuno 125. Menos de 125. Menos. Entre El 125 aparatico, y yo digo, 100. para los televidentes, Sí. ¿es confiable? Porque No, uno, 100%. dame a ver, compré un aparatico con lo que Pasa no están mucho. viendo. Sí. Por eso es bueno explicárselo.
El Entonces, aparatico yo creo que es una orientación. Es una me ha pasado. orientación, Me sí. pasa a personas que tienen familiares diabéticos, se revisan y sale un poquito alto, pues obviamente es la voz de alarma que dice, mira, puede que se esté subiendo, pero cuando le hacemos revisiones más profundas, vemos que realmente no se estaba subiendo tanto, pero probablemente esa persona hizo una alimentación inadecuada en ese momento. O sea, la clave siempre está en, para los que no son diabéticos y no quieren desarrollar diabetes, es comer sano la mayor cantidad del tiempo posible para que este riesgo se disminuya y si se va a desarrollar diabetes, pues ya sea cuando sea una persona mucho mayor o que no se desarrolle nunca, ¿verdad? ¿Un prediabético usa medicamentos? A veces. A veces. ¿En cuáles circunstancias? Bueno, lo que está demostrado por estudios es que como la prediabetes es un riesgo y casi siempre está asociado al estilo de vida, se ha visto que la mejoría del estilo de vida disminuye el riesgo de desarrollar diabetes. Con una dieta balanceada y ejercicio, esta persona puede evitar el llegar a diabetes. Y entonces van a la consulta, se le dan las pautas y se revisa por lo menos 3 meses después de haber empezado ese cambio del estilo de vida. Si después de yo haber empezado ese cambio del estilo de vida, todavía mis niveles de glucosa están altos, incluso más altos, o sea, la condición progresa. Yo llegué con 105 y ahora llego con 115. La hemoglobina glucosilada estaba en 5,9 y ahora está en 6,3. Esa persona amerita tratamiento. O sea, cuando vemos que esa condición en vez de mejorar, avanza. Todavía está en prediabetes, pero no está mejorando con el cambio del estilo de vida. Por lo tanto, amerita tratamiento. Doctora, en el día de hoy vimos que el Ministerio de Salud, con una gran parafernalia, ha anunciado que está vacunando a los diabéticos. Sí. O sea, que está vacunando a los diabéticos. ¿Eso en qué ayuda a prevenir o en qué ayuda a mantener en un estado lo que es la diabetes? Bueno, en general lo que sucede es que la hiperglucemia y el hecho de la persona ya tener este trastorno, digamos que le afecta lo que se conocen como las defensas. Entonces, la persona con diabetes en muchas ocasiones suele tener más riesgo de presentar infecciones que una persona que no es diabética. En este caso, lo que el gobierno está buscando es prevenir las enfermedades infecciosas que han aumentado mucho en los últimos meses en el país. O sea, que no tiene nada que ver con la diabetes. No es para el control de la diabetes. No es para el control de la Es para el diabetes. controlar las enfermedades infecciosas que se le pueden dar a los diabéticos, como por ejemplo las enfermedades respiratorias. Los diabéticos son más propensos a tener virus respiratorios y a complicarse con neumonía y por lo tanto tener muerte por enfermedades respiratorias más que una persona no diabética. Entonces los pacientes con diabetes, obesidad, fumadores, pacientes con enfermedades respiratorias se consideran con mayor riesgo y por lo tanto deben estar en primera línea para vacunación más que personas que no tengan esos factores. Es decir, que usted recomienda que se la ponga. Por supuesto. Todos los pacientes diabéticos deben ser vacunados. Es lo ideal contra los virus más frecuentes y contra los agentes infecciosos más frecuentes en general para las áreas respiratorias. Los pacientes diabéticos deben estar en primera línea. Oh. Sí. Pero dice el Instituto Nacional de Diabetes que debido a esos números que cuando comenzamos de 13.45 se prevé que en el 2030 578 millones van a sufrir Así es. de diabetes, una cifra muy alta, y 700 millones para el 2045. Sí. O sea, es muy alto. Y la diabetes es tan peligrosa, no tanto como el cáncer, porque prevenirla es más fácil. Sí. Pero la gente, si se descuida, muere mutilado por todos los sitios, que Sí. le amputan la pierna, que esto es terrible. Pero ustedes que Por trabajan, eso hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Es pero ustedes que importante. trabajan en esa área, y hay un instituto dominicano que me imagino que tiene la estadística, ¿manejan ustedes estadísticas en esa parte, principalmente en las regiones donde ustedes lo hacen? Bueno, nosotros tenemos las estadísticas de los censos. Actualmente se entiende que hay aproximadamente un 10% de la población con diabetes.
y hay un alto porcentaje con prediabetes, me parece que hasta un 30%, o con alteración de metabolismo de los Dice un carbohidratos. 9%. De diabetes. Sí. Exacto. Los o sea, pre y 13 puntos, ya lo dijimos. Un alto porcentaje de al inicio obesos. del programa, sí. Sí. Volvemos otra vez, lo que hablaba mañana, pero más desarrollado, cuando hablabas de los carbohidratos. Sí. Casi todo tiene carbohidratos. No todo. ¿Cómo se hace una gente para llevar una dieta y que no pueda aumentar el exceso de diabetes, o sea, el número? Sí, del control en la sangre. Fíjese que eso es un dato sumamente importante porque realmente no todos los alimentos tienen carbohidratos. Casi siempre la mayoría de alimentos que tienen carbohidratos son alimentos que son de origen vegetal. Yo a los pacientes les recomiendo dividir los alimentos en 4 grandes grupos, que hay 4 grandes grupos que tienen carbohidratos. Dígase todos los cereales. Todos los alimentos que son cereales o vienen como base de un cereal tienen carbohidratos. Arroz, maíz, trigo, avena, quinoa y todo lo que viene de ahí, pan, pasta, galletas, tortillas, galletas de avena, pan de maíz. Todos esos alimentos contienen carbohidratos. ¿Yo debo dejar de comerlos? No. Lo que se debe es disminuir la cantidad. O sea, en vez de comerme el plato grande de arroz, pues me sirvo un cucharón de arroz. Todos los víveres. Todos los víveres tienen carbohidratos. Ñame, yautía, me dicen que rulo. la yuca que tiene, Sí. que eso es harina pura. Tiene lo que se conoce como Y almidón, hay ¿no? una discusión con el casabe, que sí, que no. Bueno, el casabe tiene menos que la yuca porque digamos que el casabe, esa yuca fue espremida y se le saca un alto contenido de carbohidratos, pero claro, tiene carbohidratos. Entonces, la cantidad de carbohidratos va a variar de un alimento a otro. O sea, no es lo mismo la yuca que los guineitos. La yuca tiene muchísimo más que los guineitos. ¿Y la Puede batata? decirse casi el triple. Sí, la batata también tiene más que los guineitos. Entonces, hay algunos alimentos El rulo, como que la no tiene. yuca, todos tienen. El rulo también. Parece que le indican a los diabéticos. Pero tenemos que entender un dato. 2 cosas les voy a decir. Punto número 1, los carbohidratos no son malos. Los carbohidratos lo que hay que comerlos con medida. Siempre y cuando sean carbohidratos naturales, porque por ejemplo el azúcar no es un carbohidrato natural, es un extracto, digamos que sintético. Entonces el azúcar añadida no se recomienda, es un carbohidrato simple, entonces no se recomienda, azúcar fuera. Pero los alimentos naturales no son malos. El paciente tanto diabético como no diabético lo puede comer, pero en cantidades moderadas. Entonces ahí vamos al siguiente punto. Los 4 grupos que les señalé no son malos, sino que hay que saber que siempre hay que comerlos con medida. Ahora, dentro de esos grupos, esas familias, unos tienen más carbohidratos que otros, como por ejemplo la yuca tiene más que los guineitos, pero no quiere decir que los guineitos no tengan. Y yo creo que ese es el error en el que incurren muchos pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos entienden, son guineitos, los guineitos yo puedo comer todo lo que yo quiera, y no es así. Entonces, tienen que entender que aunque yo coma cualquiera de esos víveres, debo comer una cantidad moderada. Y la yuca se debe evitar porque tiene muchos carbohidratos, igual que el plátano maduro. El plátano maduro tiene mucho carbohidrato. Claro, ya se maduró. ¿Por qué dulce? Todo lo que se maduró ya precipitó su cantidad de carbohidratos y por eso tienen ese sabor dulce, exacto. Todas las frutas tienen carbohidratos y todas las legumbres. Las legumbres son lo que los dominicanos conocemos como los granos. Habichuelas, garbanzos, lentejas, guandules, tienen carbohidratos. Entonces, se entiende los dominicanos que es algo muy bueno y es cierto. Doctora, oiga. Pero todavía no he terminado para que no se confundan. Sí. Es bueno, pero que yo lo coma en exceso no me va a dar ventaja. Entonces, las frutas se debe comer en poca cantidad, igual las legumbres, una pequeña cantidad. Y antes de las 7 de la noche, es verdad. De preferencia. Entonces, el plato, el truco está en la composición, porque señores, a mí me ha faltado mucho por mencionar todavía. Porque, ¿y qué ustedes me dejan de la carne? Pero la carne no tiene carbohidratos. No, exactamente. Ni el entonces, pescado, ustedes mismos no me ni pueden los decir a mí mariscos. que todo tiene carbohidratos, Sí, porque pero entonces me están diciendo una Está gran bien, falacia. Pero espérese, la carne, los mariscos, los pescados, Ajá. todo. Pero, ¿con qué lo acompaño? Con un poquito de arroz, y el siguiente punto son los vegetales, las verduras. No tienen carbohidratos. Tienen un punteo muy bajito.
Puedo consumir una Tiene eso gran para uno cantidad. morirse ya. Fíjense que Por eso que hay gente 5. que dice, me voy a morir a los cuantos años. No. Tanto, y voy a vivir 5 y 10 años, entonces vamos a comer de todo. En mi caso no, porque yo tengo mucha conciencia. Lo que hay que comer es con moderación, porque realmente todo se puede comer. Lo que yo no puedo es balancear mi plato y comer solo arroz. Yo puedo comer un poquito de arroz con una cantidad suficiente de carne, porque hay que admitir que la dieta del dominicano no tiene suficientes proteínas. Entonces, el dominicano no tiene la mayoría para comprar carne. Algunos, pero muchos sí. Pero la pica pica es muy barata, la tuna, hay muchos, hay Ni tan ciertas barata fuentes de la proteína. tuna. Hay ciertas fuentes El de arenque proteína. no es barato, el bacalao está carísimo, bueno. Es una cuestión de hacer un balance. Es El una cuestión de mondongo es hacer un bueno y balance. se puede cocinar, pero de que hace que Tiene uno un poquito de engorde. grasa. Pero el caso es hacer ese balance, aumentando un poquito la proteína, pero siempre agregando carbohidratos, porque el truco está en no comer solo arroz o solo víveres. Yo puedo mezclar ese víver, ese arroz con vegetales, con proteínas y hacer un plato más diverso. Yo entiendo que esa sería la moraleja. Y quitar el Imagínense, azúcar. la gente que no tiene nada, come arroz, habichuelas y La bandera. espaguetis. A veces no tiene. Si la bandera, tú dices, es la que La carne. lleva carne, a veces no. Ahora, si es la que lleva Pero hay que comer con moderación. O sea, hay que también escuchar a su cuerpo y saber cuándo ya yo estoy satisfecho. Y no comer solamente para sentir el estómago muy lleno, sino comer hasta que mi cuerpo se sienta satisfecho. O sea, yo entiendo que sí hay algo, siempre hay algo que me impide llegar a una alimentación perfecta, pero yo tengo dentro de mis condiciones que saber hasta dónde yo puedo llegar. Y si yo sé que yo no tengo dinero para comer carne o pescado todos los días, pues el día que yo no vaya a comer suficientes proteínas, suficientes vegetales, pues ese día no me puedo llenar de demasiados carbohidratos. Es llegar a un balance y quitar el azúcar. Doctora, Porque claro está, Hay azúcar de dieta. si yo solo, bueno, pero estamos hablando de azúcar normal de caña. Me tiene jodido. Si ya yo sé que yo no puedo consumir ese plato tan balanceado todo el tiempo, pues voy a comer poca cantidad, pero no le voy a poner un refresco, no le voy a poner un jugo. O sea, ya yo sé entonces que no voy a agregar esas cosas porque le estoy poniendo de más a mi cuerpo. El ser humano está hecho para beber agua. Eso fue lo que Dios nos dio y eso es lo que está recomendado beber. Entonces hay que tratar de amigarse un poquito más con la naturaleza y beber agua, que es para lo que estamos hechos. Entonces siempre hay formas. Lo que pasa es que hay que buscar la manera dentro de mis posibilidades. ¿Qué ustedes creen? Sí, yo hace rato que quiero preguntarle a la doctora algo que sé que ella va a dar una respuesta que yo no le voy a hacer caso, ni la mayoría de la gente tampoco. Pero el deber de ella como profesional y una buena especialista, diabetóloga, sé que va a dar una respuesta acertada desde su punto de vista, pero yo no le voy a hacer caso. Bueno. Estamos en los tiempos previos a la Navidad, donde hay oportunidades de comedera, ya usted sabe, celebraciones con comida donde quiera. Sus recomendaciones a la población, Bueno, explícitamente por la Navidad. ¿qué acabamos de decir? Que la carne no tiene carbohidratos. Pues yo le he dado una noticia maravillosa al pueblo dominicano. Sí. El pueblo dominicano puede comer Usted su buena- debería repartir cerdo entonces, Sí. gratis a la gente. Voy a tener que hablar con los políticos para que me ayuden a Claro. hacer esa campaña. El cerdo, pueden servirse su buena cantidad de cerdo sin grasa, la carne magra, sin grasa. Pueden comer pavo. Una paciente hoy me decía, doctora, yo lo que quiero comerme ese pavo. Yo, pues estamos me de gusta, acuerdo. que la gente casi come pavo por... Que yo quiero Porque pavo se oye relleno. exótico, pero el pavo es medio soso, pero... Sí, ella quiere pavo porque el pavo es relleno. Y yo, pues, cómete tu pavo y del relleno cómete un poquito. O sea, hay que tener conciencia. Siempre prioricen esa carne con vegetales. Hagan ensaladas de vegetales, de verduras. Y vamos a dejar un poquito la ensalada mixta, la ensalada rusa de lado, la ensalada de papas, vamos a dejarla de lado. Vamos a servirnos De coditos. ese pastelón, vamos a racionalizarlo y a poner pedacitos pequeños de pastelón. Si vamos a hacer pasteles en hojas, igual lo vamos a cortar en varios pedacitos para coger pequeñas cantidades. Si pueden evitar comer el arroz, si van a hacer arroz navideño, sírvanse un cucharoncito de arroz navideño.
pero prioricen esa carne y esos vegetales. Los alimentos que tienen carbohidratos, siempre sírvanselo con moderación. No se dice que no lo pueden comer, pero deben comer poca cantidad. Eviten los dulces y no se pasen de bebidas. Bebidas, con esto me refiero a bebidas alcohólicas, porque las otras bebidas, ahí sí es verdad que se las quito. Los jugos y bebidas azucaradas como los refrescos no los recomiendo, pero si van a consumir alguna bebida alcohólica, como un poco de vino, que sea una copa de vino, no es necesario más de ahí. Doctora, ¿cuál es su experiencia con sus pacientes, con algunos pacientes, con estas recomendaciones que usted está dando? Porque realmente es duro. Es duro. Pero les va muy bien. ¿Le va muy bien? Les va muy bien. Fíjese que cuando esta persona llega a mi consulta y le bajó todo, le bajó el azúcar, los triglicéridos, el ácido úrico, a veces hasta la presión, bajaron de peso, muchas veces sin medicamentos, que ganamos todos. Ah, sí. Ganamos pero todos. sin vida. No. Sí, pero sin vida. Doctor, Lo pensé. ya Contó hasta 10, contó hasta 10. finalmente, la ciencia avanza y los medicamentos de la diabetes han avanzado. Bastante, sí. Pero el costo sigue siendo Pero se ha encarecido. Muy alto, sí. Se ha encarecido. No Sí. es tan apto para... Bueno, actualmente contamos con medicamentos de todas las gamas. O sea, yo digo que el paciente diabético no es por nada, pero yo creo que el que se quiere controlar se controla, porque tenemos insulina a 500 pesos. Igual tenemos pastillas a 500, 300 pesos. O sea, hay medicamentos para la diabetes muy baratos. Y el que quiere cuidarse, el que quiere comer sano, llevar un buen estilo de vida y tener medicamentos, lo puede tener ¿Pero a son bajo efectivos? costo. Sí, son efectivos. Son efectivos. Sí, porque Claro. a veces Pero hasta lo tienen- falsifican. Tienen más riesgo Ahí de en Moca. complicaciones. Mañana no quiere que yo diga en Moca, por ahí es que lo son. Los medicamentos viejitos para la diabetes son medicamentos que tienen más riesgo de complicaciones, bajones de azúcar, mayores cambios en los niveles de azúcar. Sí, pero bien llevado por un profesional, si el paciente lleva su seguimiento con su médico, estos riesgos se pueden disminuir al mínimo. O sea que por economía no hay excusa para no tratarse la diabetes. Ahora, los medicamentos más modernos tienen menos riesgos de hipoglucemia y tienen más estabilidad en los niveles glucémicos. Y no solamente eso, sino que tienen beneficios en otros órganos como corazón, riñones, incluso hasta ayudan a perder peso. Muchos de estos medicamentos modernos para la diabetes ayudan a disminuir peso, tienen otros beneficios como disminuir la presión arterial. O sea que las ganancias con estos medicamentos modernos van más allá del control de los niveles de azúcar. Tienen Entonces son componentes. esas inyecciones que ahora están de moda. Inyecciones y también Pero hay que son- pastillas. Y en pastillas también. No son las mismas inyecciones, No o son sea, no las es el mismas. mismo componente, pero tenemos medicamentos tomados que también tienen esos efectos beneficiosos. Sí. Ve, antes que la doctora Ya, vaya. ya se va. Sí, no, pero antes que ella se vaya. Ella quiere irse. Doctora, como hay muchas personas que nos están mirando en este momento, hay otras que quieren saber cuáles son los síntomas reales de la diabetes. Diabetes. Bueno, siempre me gusta que me hagan esta pregunta y siempre soy muy enfática en recordarles a las personas que la diabetes es algo que se va presentando de manera paulatina. Explicamos hace rato cómo con los años de yo llevar un estilo de vida o al yo tener la herencia, eso se va a presentar con los años, eso no es algo que se va a presentar un día para otro. Por lo tanto, la persona tiene que tener un chequeo regular, por lo menos una vez al año, para si tiene riesgo, si presenta la prediabetes, que ya lo mencionamos, pues poder tratarla con tiempo y no llegar al punto de desarrollar síntomas. Una persona cuando ya tiene síntomas de diabetes es porque está muy descontrolado, porque sus niveles de azúcar están muy altos y usualmente tiene muchos años ya con esos niveles descontrolados. Son los clásicos síntomas que llamamos la P, poliuria, o sea que el paciente orina mucho, polidipsia, que el paciente bebe mucha agua y por ende la orina, en ocasiones tiene incluso hasta aumento del apetito, este paciente nota que come mucho y la tercera P es que pierde peso. Un paciente con una diabetes muy descontrolada, ahorita mencionamos que los pacientes diabéticos suelen ser llenitos, pasaditos de peso. Sin embargo, cuando tiene la diabetes descontrolada, esa persona empieza a perder peso. Y muchas veces llegan a la consulta y dicen, doctora, pero yo pesaba tanto y perdí 30, 20 libras en un mes, 3 meses.
y esto es por el descontrol de la glucosa y esto no es bueno. Entonces, el beber mucha agua, que la sed no se le quite, orinar mucho, levantarse mucho en la noche a orinar, puede ser un síntoma de diabetes, y perder peso de manera descontrolada a pesar de que la persona come incluso más que antes. Pueden ser datos que me alerten de que pueden tener diabetes. Pero síntomas de diabetes pueden ser muchos. Puede ser cansancio, fatiga, dolores musculares, ardores en los miembros inferiores, punchones. O sea, pueden asociarse a muchos síntomas que no son estos clásicos, pero la diabetes, recuerden que afecta el cuerpo entero y me puede afectar el cuerpo entero. Muchas gracias, doctora. Conversamos con la endocrinóloga Inoelva Espinal. Ella está en el HOMS de Santiago, en la planta número 9. Consultorio 92. En la planta 9. Así es que cualquier información pueden llamar allá al consultorio de la doctora Espinal. Nosotros seguimos, hacemos una pausa y retornamos con todo el contenido. Hasta vamos a pasar un poquito del discurso del presidente, ¿verdad? Sí. Ya volvemos. Muy bien.